Era un magnate de renombre, dueño de una fortuna construida con precisión, pero no podía tocar a su propio hijo. Liam, en silla de ruedas desde el accidente, vivía en un profundo silencio. Hasta que, una tarde, Arthur llegó a casa temprano y sorprendió a la cuidadora girando la silla al son de un vals. El niño sonreía, y entonces susurró. De nuevo, en ese instante, Arthur comprendió. Hay dolores que la ciencia no puede alcanzar, pero el afecto, sí. La casa estaba extrañamente silenciosa cuando Arthur llegó. Había cancelado una reunión importante, movido por algo a lo que ni siquiera podía ponerle nombre. Subió los anchos escalones de la mansión con paso firme, pero aminoró la marcha al oír un sonido inusual procedente del estudio de música. Era un vals suave, de esos antiguos que su esposa ponía en la radio los domingos, antes del accidente. Curioso, se acercó lentamente, y entonces lo vio. Maya, la nueva cuidadora, giraba lentamente la silla de ruedas de Liam en el centro del estudio. Ella sonreía, el niño también, una sonrisa leve, abierta, real. La escena era simple pero paralizante. De repente, Liam susurró algo en voz baja pero clara. De nuevo. Arthur se estremeció. 2 años sin una palabra. 2 años de silencio absoluto. Y ahora, con una tonta canción y una cuidadora desconocida. Su hijo pedía bailar otra vez. Maya Hayes nunca tuvo el diploma que tantos exigen, pero poseía algo que ninguna universidad enseña: la escucha de verdad, esa que ocurre con todo el cuerpo. Creció en la zona rural de Luisiana, en una sencilla casa de madera, compartida con 3 hermanos y un padre ausente. El más joven, Jesse, nació con parálisis en las piernas y fue la primera persona a la que aprendió a cuidar. Él bailaba con los brazos cuando sonaba la radio del vecino, y se reía como si no hubiera dolor en el mundo. Pero en una noche lluviosa, un cortocircuito incendió la pequeña casa. Maya intentó salvarlo, intentó arrancar las tablas con sus propias manos, pero fue demasiado tarde. Desde ese día llevaba en el pecho un silencio parecido al de Liam. Cuando la agencia de cuidadores la envió a la mansión de los Thompson, no se impresionó por el lujo. Lo que la paralizó fue el vacío. El aire allí era pesado. Ninguna pared parecía tener historias. La primera vez que vio a Liam, él le daba la espalda, mirando por la ventana como quien ha renunciado a que lo llamen. No dijo hola, simplemente se sentó a su lado y se quedó. En los días siguientes, leyó libros infantiles en voz baja, puso música clásica en su celular y canturreó trozos de canciones que aprendió de su abuela. Nadie respondía, pero ella lo sabía. La presencia también es una respuesta. Arthur, el padre, observaba desde la distancia, sin tiempo, sin paciencia, sin esperanza. Un hombre que intentaba controlar su dolor con hojas de cálculo. El personal comentaba: «Es demasiado dulce, va a salir lastimada». Maya los oía, pero no retrocedía. Sabía que el silencio de un niño no es el final. A veces es el último grito antes de rendirse. Y allí, en ese ambiente donde todo estaba monitoreado, calculado, esterilizado, ella hacía algo simple y revolucionario: se quedaba. Y era al quedarse que empezaba a sentir. No en los músculos del niño, sino en sus ojos, en los pequeños movimientos de atención, como si, de alguna manera, él estuviera diciendo: «No le tienes miedo a mi silencio, así que tal vez yo tampoco tenga que tenerlo». Maya no quería salvar a nadie. Ya lo había intentado una vez y había fracasado. Lo que quería, quizás sin poder explicárselo ni a sí misma, era estar lo suficientemente cerca para que otro niño nunca tuviera que arder en silencio. Desde el incendio que se llevó a su hermano, había pasado años tratando de entender qué podría haber hecho diferente. Cargaba en sus brazos la culpa de no haber podido abrir la puerta, y en su pecho
el sonido ahogado de la voz de Jessie, que nunca volvió a oír. Por eso, cuando vio a Liam por primera vez, algo en su alma reconoció esa inmovilidad. No era física, era un miedo paralizante, un abandono disfrazado de silencio. Liam no reaccionaba a ningún estímulo. No parpadeaba cuando ella contaba cuentos, no se movía cuando ponía viejas canciones de cuna, pero Maya creía en algo que aprendió de su abuela. Quien baila por dentro nunca está completamente quieto. Sabía que había un baile interno, atrapado en algún lugar entre los ojos y el corazón del niño. Su deseo más profundo no era verlo caminar, era verlo sentir, reír, llorar, cualquier cosa que rompiera el caparazón de indiferencia que lo rodeaba. En su tercer día de trabajo, llevó a la habitación un pequeño pañuelo de cuadros de colores, lo puso sobre los hombros del niño y susurró: «Hoy hace viento afuera. ¿Bailamos con el viento?». Tomó la silla de ruedas y la giró lentamente, como si diera vueltas con él en una plaza imaginaria. No hubo reacción, pero por un segundo creyó que los ojos de él buscaron los suyos. No lo celebró. Simplemente guardó ese momento como si fuera un fósforo encendido en una noche fría. Y volvió al día siguiente. No había reconocimiento por parte del padre, ni de los otros profesionales. El fisioterapeuta seguía con los ejercicios, los neurólogos con los informes, los enfermeros con los medicamentos. Maya era solo una cuidadora. Pero a diferencia de todos ellos, no esperaba progresos. Esperaba presencia. Quería ser el lugar donde Liam pudiera existir sin presiones, donde su silencio fuera respetado, no temido. Y más que nada, quería ver a ese niño sonreír, aunque fuera una sola vez. Porque en el fondo, Maya no buscaba redención, buscaba reciprocidad. Sabía que si un día Liam respondía con una mirada, un gesto o una palabra, no sería porque ella hubiera curado algo, sería porque él eligió confiar. Y para alguien como él, ese era el milagro más grande de todos. Una noche, antes de dormir, escribió en su cuaderno: «No quiero que hable. Solo quiero que sepa que no tiene que estar en silencio para siempre». La casa de los Thompson funcionaba como un reloj suizo. Precisión en los horarios, control en los procedimientos y nada fuera de lo previsto. Maya era la única que se salía de la norma, y eso empezó a molestar. Las primeras señales fueron discretas. Una fisioterapeuta veterana comentó durante el almuerzo: «Pasa demasiado tiempo con él sin aplicarle ningún estímulo. Eso no es cuidado, es acomodarse». El enfermero del turno de la mañana se sumó. «Hoy los encontré viendo dibujos animados. ¿Saben cuánto cuesta el aparato de estimulación cognitiva?». Y ella, con la tele. Maya oía los susurros, pero no respondía. Guardaba todo adentro, como siempre había hecho. Sabía que estaba en territorio ajeno, una mansión donde la emoción era un lujo y el tiempo era un costo. Aún así, continuaba con sus pequeñas revoluciones silenciosas. Contaba historias inventadas al oído de Liam, usaba música lenta en lugar de alertas sonoras, y de vez en cuando llevaba flores del jardín a su habitación solo para que sintiera el olor. Pero la presión aumentaba. Arthur, que todavía no había digerido lo que presenció en el estudio, empezó a exigir informes más detallados. «Quiero datos, no impresiones», dijo secamente una mañana. «Si está pasando tanto tiempo con él, que se refleje en un progreso clínico». La jefa del equipo médico respondió con un rígido asentimiento. Esa misma semana, Maya fue convocada a una reunión. Sentada frente a 3 profesionales, escuchó frases como: «Su método es demasiado sensorial, le falta protocolo, no vemos fundamentos terapéuticos sólidos». Apretó las manos en su regazo y con voz tranquila respondió: «Yo no trato síntomas, yo solo escucho. Y a veces lo que un niño necesita es alguien que esté ahí, incluso cuando no responde». Nadie reaccionó.
Salió de la sala con el corazón encogido. Por primera vez pensó en renunciar. En la habitación encontró a Liam con los ojos fijos en el techo. Se sentó a su lado sin decir nada. Le pasó los dedos por el pelo y susurró: «Estoy aquí, ¿sabes? Aunque nadie lo entienda, aunque solo seamos nosotros». Esa noche, cuando todo parecía más frágil, notó algo inesperado. Al girar la silla para ajustar su posición, Liam movió los ojos con más intensidad, como si siguiera el ritmo. Fue sutil, un pequeño gesto, pero real. Al día siguiente intentó replicarlo. Puso una música suave, se posicionó detrás de la silla y, con lentitud, la giró al compás. Liam no sonrió, pero sus ojos estaban atentos. Ella se detuvo y él parpadeó 2 veces. Pero cuando se lo contó informalmente a una de las doctoras, escuchó: «Maya, eso es solo un reflejo. No te hagas ilusiones, solo te vas a frustrar». Eso dolió, más de lo que quería admitir. Empezaba a sentirse como un cuerpo extraño en un lugar donde todo necesitaba ser comprobado. Pero por dentro había una certeza que nadie podía quitarle. Liam estaba allí, aunque fuera solo con los ojos. La mansión Thompson estaba en pleno revuelo. Era la noche de la gala benéfica. Arthur organizaba este evento cada año para recaudar fondos para instituciones médicas. Era su manera de mantener la imagen de un padre solidario y un empresario filántropo. Esta vez, el tema era inclusión y tecnología de asistencia. ¡Qué ironía! La casa estaba llena de gente que hablaba de accesibilidad, pero evitaba mirar a Liam a los ojos cuando pasaba a su lado. Maya pasó todo el día tras bastidores. No había sido invitada, por supuesto. Estaba de guardia, cuidando de Liam lejos del salón, como siempre. Conocía su lugar. Los invisibles no aparecen en las fotos. Después de la cena, mientras los invitados pronunciaban discursos sobre empatía e innovación, Liam comenzó a emitir un sonido gutural e insistente. No era dolor, era como una llamada. Maya se acercó. «¿Estás bien, Liam?» Él parpadeó 2 veces. Luego movió los ojos hacia un lado de la habitación. Había un altavoz portátil sobre la mesa. Maya dudó. El protocolo decía mantener el silencio durante el evento, pero su corazón decía otra cosa. Respiró hondo, tomó el altavoz y puso la música que más le gustaba, un viejo vals instrumental. Y entonces, sujetando con cuidado los brazos de la silla, comenzó a girar suavemente con él en el centro de la habitación. «Vamos a dar una vueltita, como aquel día, ¿recuerdas?» Liam no respondió, pero sus ojos estaban abiertos, vivos. Su boca se entreabrió y un sonido casi parecido a una risa se le escapó. Maya se emocionó, pero se mantuvo firme. Cerró los ojos por un instante. Se dejó llevar por el sonido, por la conexión, por la sutil alegría. Lo que no se dio cuenta es que la puerta entreabierta daba al pasillo. Y en ese momento, una de las invitadas al evento, una socialite conocida por su cruel franqueza, pasó por allí y vio la escena. «¿Pero qué demonios es esto?», exclamó en voz alta. Otros invitados se acercaron curiosos. En segundos había un pequeño público en el pasillo. Maya se detuvo, con el corazón en la garganta. Un hombre se rió. «Ahora esto se ha convertido en un teatro». Otro, con una copa de vino en la mano, comentó: «Terapia de baile improvisada. ¡Qué innovación!». La música seguía sonando, pero el ambiente había cambiado por completo. Liam se encogió ligeramente en su silla. Su mirada, antes atenta, volvió a perderse en el techo. Maya intentó apagar la música, pero sus manos temblaban. Fue entonces cuando apareció Arthur. Había salido para atender una llamada y regresó por el alboroto. Miró la escena sin entender. Maya parada en medio de la sala, rodeada de gente riendo. Liam inmóvil, la música todavía sonando. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó bruscamente. La socialité respondió antes que ella.
Su empleada decidió montar un espectáculo privado, con el niño en medio de la sala. De muy mal gusto, Maya intentó explicar. Él lo pidió. Él reaccionó a la música. Arthur la interrumpió. «Está exponiendo a mi hijo a este tipo de situación, delante de todos». Ella se quedó en silencio, con la garganta cerrada, el rostro rojo. Nadie se dio cuenta, pero una lágrima rodó por la mejilla de Liam. «Creo que es mejor que se retire. Ahora», dijo Arthur sin mirarla. Maya dio un paso atrás, luego otro. Miró a Liam, que la miraba como si quisiera decir algo, pero no pudiera. Entonces susurró, casi inaudiblemente, «Lo siento». Salió de la habitación con la cabeza gacha, tragándose las lágrimas, escuchando los comentarios a sus espaldas. Demasiado drama. Esta gente viene de la nada y cree que puede reinventarlo todo. Liam se quedó allí, solo, rodeado de expertos, tecnologías de punta, y completamente solo. Más tarde, en la habitación, Arthur vería la grabación de la cámara de seguridad de todo el momento. Vería a su hijo sonriendo. Vería la alegría genuina antes de la interrupción. Vería la lágrima que nadie notó. Y por último, vería la mirada que Liam lanzó hacia la puerta por la que Maya se había ido. Pero esa noche todavía no sabía lo que eso significaba. Solo sabía que, a pesar de estar rodeado de elogios, brindis y promesas de patrocinio, se sentía completamente vacío. Maya hizo su maleta en silencio, no porque estuviera despedida. Oficialmente solo estaba suspendida para evaluar su conducta, pero ella lo sabía. La vergüenza de esa noche todavía le ardía en la piel como una quemadura. Dejó la habitación con la misma ligereza con la que había entrado semanas antes. Al pasar por el pasillo de la habitación de Liam, se detuvo. Quiso tocar la puerta, despedirse, pero no tuvo el valor, y sabía que, allí dentro, él no podría responder. En el portón, la ama de llaves le entregó un sobre con dinero extra y la recomendación de descansar unos días. Maya solo asintió. Ni siquiera miró el dinero. Regresó al pueblo donde vivía con su abuela en la zona rural de Luisiana. La casa era pequeña, de ladrillo visto, con olor a café y leña húmeda. Al entrar, se derrumbó. Su abuela no le preguntó nada, simplemente la abrazó, como solía hacer cuando Maya era niña, y se despertaba gritando por las pesadillas con el fuego. En los días siguientes no salió de su habitación, miraba al techo, revivía la humillación y lo que más le dolía, la reacción de Arthur, la frialdad con la que la silenció, la forma en que ignoró la mirada de Liam. Era como si nada hubiera pasado. Pero en realidad algo había cambiado. No en Maya, en Arthur. Desde esa noche no podía dormir. La imagen del baile, la ligereza de Liam, la alegría contenida, el sonido de la voz infantil diciendo «de nuevo», lo atormentaba. Era como si el pasado estuviera cobrando un precio que ya no podía ignorar. Al día siguiente del evento, pidió acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad del estudio. Se sentó solo en su despacho, con la pantalla frente a él. Vio la escena de principio a fin. Vio a Liam reaccionando, sonriendo, pidiendo, y se vio a sí mismo entrando en la sala con ojos fríos y voz dura. Vio a su hijo marchitarse ante él. Vio a Maya ser destruida por miradas que él permitió. Por primera vez en mucho tiempo, Arthur lloró. No un llanto dramático. Fue silencioso, casi tímido. Una sola lágrima, pero suficiente para abrir una grieta en la armadura de acero que llevaba puesta desde el accidente. En los días que siguieron, Liam volvió al silencio total. Rechazaba la comida. No parpadeaba ante los estímulos. Su mirada, antes atenta, ahora parecía opaca. El neurólogo llamó a Arthur para hablar. No es físico, es emocional. Su hijo se está retrayendo de nuevo, y rápidamente. Arthur no respondió.
Simplemente asintió y salió de la sala con las manos temblorosas. Esa noche rebuscó en informes antiguos, leyó todo lo que Maya había escrito. Observaciones simples, pero humanas. Hoy me miró durante 4 minutos seguidos. Cantamos juntos. Yo canté. Él escuchó. No necesita reaccionar con palabras, solo necesita sentir que no está solo. Fue entonces cuando Arthur entendió. No eran métodos, eran encuentros. Al día siguiente, caminó hasta la habitación de Liam. Se detuvo en la puerta. El niño estaba allí, como siempre, inmóvil. Pero había algo diferente. Quizás era solo la culpa en la mirada del padre. O quizás era anhelo. Arthur se acercó, se sentó junto a la silla e intentó hablar. «Hola, hijo». Nada. Cerró los ojos, respiró hondo y dijo lo que nunca tuvo el valor de decir. «Vi el video, te vi riendo, yo lo vi». Silencio. «Ella te hizo sonreír y yo destruí eso». Silencio. Luego, con un hilo de voz. «No entiendo lo que ella hacía, pero tú confiabas en ella y yo te la quité». Liam no se movió, pero Arthur se quedó. Esta vez se quedó. Horas más tarde, al final de la tarde, llamó a la agencia. Pidió la dirección de Maya, no como jefe, sino como un padre que ya no sabía qué hacer. Tomó el coche solo, condujo durante horas, cruzando pequeños pueblos hasta llegar al suyo. Llamó a la puerta de una casa sencilla, con las manos sudorosas. Le abrió la abuela, que lo miró de arriba a abajo antes de llamarla. Maya apareció sin maquillaje, con el pelo recogido de cualquier manera, vistiendo una blusa ancha de algodón. Cuando vio a Arthur, se congeló. Él no supo por dónde empezar, pero dijo, «Lo vi». Ella no entendió. Él continuó, «Lo vi sonriendo. Vi lo que hiciste y vi lo que destruí». Maya contuvo las lágrimas, pero no respondió. «No sé cómo, pero necesito que vuelvas». Ella lo miró con la misma firmeza que usaba para calmar a Liam. «No se trata de mí, señor Thompson. Nunca lo fue, lo sé». Pero él sigue mirando hacia la puerta, como si esperara. La abuela observaba en silencio. Arthur juntó las manos en un gesto casi infantil. «Necesito aprender. Y él también. Pero no sabemos cómo sin ti». Maya respiró hondo. Miró al cielo, cerró los ojos. Después de unos segundos, respondió, «Volveré, pero no como empleada». Arthur asintió. «¿Cómo entonces?» Ella respondió, «Como alguien que se quedará hasta que él aprenda que ya no necesita mi silencio para encontrar el suyo. ¿Alguna vez te has alejado de alguien solo porque no sabías cómo ayudar? ¿Alguna vez has sentido que estabas cerca, pero aún así tan lejos? Si alguna vez te ha pasado esto, comenta sí aquí abajo. Es una palabra pequeña, pero me demuestra que esta historia ha llegado a tu corazón, y puedes estar seguro, los leo todos, de verdad. Maya regresó en una mañana nublada de martes. No fue recibida con una fiesta, ni flores, ni disculpas, pero tampoco hubo indiferencia. La señora Gable, el ama de llaves, la abrazó sin decir palabra, y ese fue el gesto más humano que la casa había presenciado en meses. Arthur la esperaba en el jardín. Estaba sentado bajo la pérgola de madera donde su esposa, Emily, solía tomar el té con su hijo antes de que todo cambiara. Al verla acercarse, se levantó, pero no supo qué decir. Maya fue directa. «No vine a empezar de nuevo donde lo dejé. Lo que tenía con él, una parte de eso se perdió. Lo sé», dijo él con la mirada baja. «Tendremos que construir algo nuevo». Con calma, él asintió. «¿Y Liam?» Arthur respiró hondo. «Apenas come. Ya no fija la mirada. Está peor». Caminaron juntos hasta la habitación. Maya se detuvo en la puerta. El ambiente era el mismo. Las paredes blancas, la ventana ancha, el olor a lavanda artificial. Pero había algo apagado allí. Liam estaba inmóvil, como siempre, pero ahora, con los ojos vacíos de nuevo. No dijo hola, no lo tocó. Simplemente se sentó a su lado y respiró con calma. Después de unos minutos,
Sacó un pañuelo de su bolsillo, el mismo pañuelo de cuadros que usaba al girar la silla. Se lo mostró, pero Liam no reaccionó. Maya sonrió de todos modos. Lo sé, yo también tengo miedo, pero si todavía quieres bailar, estoy aquí. No pasó nada ese día, ni al día siguiente, ni en la semana siguiente, pero ella volvió, todos los días. Arthur, antes ajeno, comenzó a observarlos desde lejos. Al principio era solo curiosidad, luego algo más. Empezó a prestar atención a los detalles, la forma en que ella esperaba a que Liam parpadeara antes de hablar, el cuidado con que le ajustaba la manta sobre las piernas, el respeto con que se callaba cuando sentía que el niño ya no quería escuchar. Fue un domingo que algo sucedió. Maya puso una música instrumental baja. No era el vals de antes, sino otra, más simple, casi infantil. Giró suavemente la silla. Una sola vuelta. Cuando se detuvo, se quedó detrás del respaldo, en silencio. Liam parpadeó. Luego giró lentamente los ojos hacia un lado. Maya se movió a su campo de visión. Eso es. Estoy aquí. Arthur observaba desde la puerta entreabierta, y entonces, en un gesto involuntario, entró. Maya se asustó, pero él levantó la mano pidiendo calma. ¿Puedo intentarlo?, preguntó casi en un susurro. Ella dudó, pero luego le empujó lentamente la silla. Una sola vuelta. Nada más. Arthur tomó la silla con manos inseguras. Era más ligera de lo que parecía. La giró con cuidado, al mismo ritmo que le vio hacer a Maya. Liam no reaccionó, pero tampoco cerró los ojos. Maya observaba, en silencio. Cuando la silla se detuvo, Arthur se arrodilló frente a su hijo. «No sé bailar, hijo, pero si quieres enseñarme, me quedaré aquí hasta que aprenda». Liam parpadeó, 1, 2 veces, y entonces emitió un sonido. No una palabra, no una risa, solo un soplo, un sonido gutural, como un suspiro. Pero para alguien que había estado esperando durante 2 años cualquier señal, eso era un terremoto. Arthur contuvo la emoción. Maya se retiró, respetando su momento. Esa noche, el padre durmió sentado en el sillón de la habitación. Liam no dijo nada más, pero tampoco desvió la mirada. Era el comienzo. Al día siguiente, Arthur apareció en la habitación con algo nuevo, una tableta. En ella, una canción, el mismo vals. «Si no es demasiado», dijo, mirando a Maya. «No lo es», respondió ella con firmeza. «Siempre que bailes con él». Y así lo hicieron, esta vez juntos. Maya puso la música. Arthur empujó la silla. Liam sonrió. Una sonrisa pequeña, contenida, pero una sonrisa, y eso era suficiente. A partir de ese día, todo cambió, pero nada fue rápido. No hubo milagros, ni saltos, ni regresiones dramáticas. Fue como una lluvia fina después de una larga sequía. Al principio, a la tierra le extraña la humedad. Luego, empieza a absorberla. Arthur, el padre distante, comenzó a visitar la habitación de su hijo todos los días. Al principio por minutos, luego por horas. No sabía qué hacer. Era como reaprender a ser padre. Pero Maya estaba allí, como un puente, como un faro. No daba órdenes, solo observaba y, cuando era necesario, decía con delicadeza: «No tienes que hablar todo el tiempo, solo siéntate». Él siente cuando te esfuerzas demasiado, así que aprendió a simplemente estar. Y Liam, silenciosamente, también parecía estar aprendiendo. Aprendía que ese hombre ya no era una sombra al final del pasillo. Era alguien dispuesto a quedarse. Una tarde, Maya lo encontró en la habitación leyendo un libro infantil en voz alta a su hijo. Tartamudeaba en los diálogos de los personajes, se confundía con los tonos, pero seguía leyendo. Liam parpadeaba lentamente, atento. Arthur la miró y susurró, casi riéndose de sí mismo: «Soy terrible en esto». «No», respondió ella. «Eres terrible para rendirte, y eso ya te pone por delante de mucha gente». Con el tiempo, Maya dejó de ser solo la cuidadora de Liam.
se convirtió en algo más, un vínculo entre dos mundos que casi se habían perdido. Comenzó a animar a que los dos tuvieran momentos a solas. Anda, léele sin que yo esté cerca. ¿Y si no reacciona? Quédate de todos modos. No todas las reacciones son visibles. Arthur aceptó. Al principio se sentía incómodo, pero con el tiempo, esa habitación blanca con olor a desinfectante se fue convirtiendo en un lugar seguro. Liam comenzó a reconocer los pasos de su padre, los sonidos, la voz. En una tarde lluviosa, al oír abrirse la puerta, Liam movió ligeramente los ojos, incluso antes de que Arthur dijera algo. Era pequeño, pero Maya lo vio y lo anotó en su cuaderno. Hoy escuchó los pasos de su padre y esperó. Al mismo tiempo, Arthur comenzó a cambiar también fuera de la habitación. En la empresa empezó a delegar más. Dejó de programar reuniones los domingos. Canceló un viaje a Dubái por primera vez en años. Durante un almuerzo le confió a Maya. Antes, mi trabajo me daba control. Hoy solo me distrae. Ella respondió con una leve sonrisa. Distraerse es diferente a vivir. Liam, a su vez, también se transformaba. Volvía a emitir sonidos, cortos pero frecuentes. No eran palabras, pero parecían peticiones, intentos de interacción. Un día, durante una actividad con figuras, emitió un sonido agudo al ver la imagen de un violín. Maya se dio cuenta. Arthur también. «Le gusta la música de cuerdas», dijo ella tomando nota. La semana siguiente, Arthur contrató a un violinista para que tocara en vivo en el jardín, solo para Liam. La transformación era lenta, pero firme. Maya sabía que estaba construyendo su despedida. Con cada paso que Arthur daba solo, con cada nuevo sonido de Liam, se acercaba al momento en que ya no sería necesaria. Y no dolía. Al contrario, era ese tipo de dolor bueno, de quien ha sembrado y ahora ve florecer la tierra. En una mañana de cielo despejado, mientras tomaban café en el porche, Arthur preguntó, «¿Crees que volverá a hablar?» Ella pensó por un momento. «Creo que ya está diciendo mucho. Nosotros somos los que tenemos que aprender a escuchar». Arthur miró a su hijo, que ahora dormía tranquilamente en la silla a su lado. «No quieres irte, ¿verdad?», preguntó. «No quiero», respondió Maya, «pero sé que un día tendré que hacerlo. ¿Cómo sabrás cuándo es el momento?» «Cuando ya no me mire a mí, sino a ti», Arthur no respondió. Simplemente se quedó allí, en silencio, escuchando el viento y el suave sonido de la respiración de su hijo. Por primera vez, no tenía prisa. Y eso también era un baile. La idea surgió sin previo aviso, mientras Arthur observaba una escena simple. Maya leyéndole a Liam al atardecer. El niño la miraba fijamente, y ella leía con una voz casi mágica. Cuando terminó, Liam emitió un sonido leve, una especie de suspiro. Arthur vio aquello y algo dentro de él habló más fuerte. Ha llegado la hora. Esa noche, encerrado en su despacho, Arthur planeó lo imposible. Quería hacer algo que le demostrara a su hijo, y quizás también a sí mismo, que ya no tenía miedo de entregarse. Al día siguiente, llamó a Maya a la biblioteca. Ella llegó con su cuaderno de notas en las manos. Arthur estaba de pie, frente a la ventana. Cuando se giró, su expresión era diferente, vulnerable y decidido. «Necesito pedirte algo, que quizás sea demasiado». Maya frunció el ceño, cautelosa. «Dime, quiero bailar con él. En público». Ella parpadeó lentamente, como quien intenta confirmar si ha entendido. «¿En público? Aquí en el jardín, con el personal, los terapeutas, todos los que un día dudaron, que se burlaron». Respiró hondo. «Quiero que vea que ya no hay nada que esconder». Maya se quedó en silencio por unos segundos. Luego asintió con los ojos. «Entonces bailaremos, pero será a su ritmo». En los días siguientes lo prepararon todo. Arthur llamó al equipo. Les pidió que organizaran una reunión sencilla, sin ostentación, sin discursos. «Algo íntimo», dijo.
solo para agradecer a todos. Pero por dentro, sabía, era mucho más que eso. Era la oportunidad de arreglar, aunque tardíamente, algo que durante mucho tiempo dejó que se rompiera. Maya ensayó con él en el estudio de música. No se trata de los pasos, se trata de la presencia. Arthur intentaba seguir el ritmo de la silla, girar despacio, no parecer tenso. Se equivocaba. Pedía disculpas, lo intentaba de nuevo. La mañana del evento, Liam se despertó con los ojos atentos. Maya lo vistió con cuidado. Una camisa clara, pantalones ligeros y unos tirantes azul marino que le hacían parecer un pequeño director de orquesta. Antes de salir de la habitación, se arrodilló frente a él. Hoy será solo nuestra música. Pero, si quieres parar, solo tienes que parpadear 3 veces. ¿De acuerdo? Liam no parpadeó. Simplemente la miró con intensidad. El jardín estaba decorado con sencillez. Luces bajas, una pequeña tarima de madera y sillas dispuestas en semicírculo. El personal conversaba en voz baja. Los médicos observaban. Nadie sabía exactamente qué iba a pasar. Arthur entró con un traje oscuro, sin corbata. Maya empujaba a Liam con delicadeza. Hubo un silencio inmediato. Era como si todos sintieran que estaban a punto de presenciar algo que no debía ser roto con palabras. En el centro de la tarima, Maya le entregó la silla a Arthur. Él la sujetó con firmeza. Miró a su hijo. ¿Todo bien? Liam parpadeó una vez. La música comenzó. Era el vals. El mismo, aquel que un día despertó al niño por dentro. Arthur giró la silla con calma. Un giro, luego otro. Intentaba mantener el ritmo, pero la emoción embargaba sus movimientos. Entonces algo sucedió. Liam empezó a reír. Primero una risa contenida, luego una carcajada suelta, abierta. El sonido resonó por el jardín. La gente se quedó helada. Algunos se emocionaron. Era una risa infantil, pero cargada de algo que nadie allí había oído en los últimos 2 años. Vida. Arthur se detuvo, con los ojos llenos de lágrimas. Maya se acercó lentamente, con las manos en el pecho, emocionada. «Está riendo», murmuró el padre. «Está bailando», respondió ella. Arthur se arrodilló frente a la silla. Liam todavía reía, un poco sin aliento, con las mejillas sonrojadas. El padre le tomó la mano. «Hijo, perdóname por todo, por no haber bailado contigo antes». Liam dejó de reír, lo miró a los ojos, y con esfuerzo, con el rostro tenso y los labios temblorosos, soltó un sonido. «Me has». Los ojos de Arthur se abrieron de par en par. «¿Qué?», Liam repitió. «Me has». Era una palabra incompleta, pero clara. Maya rompió a llorar. Arthur apoyó su frente en la de su hijo, demasiado emocionado para responder. «Bailaremos cuantas veces quieras, mi amor. Cuantas veces quieras». Alrededor, nadie decía nada. El silencio, antes sinónimo de ausencia, ahora era reverencia. La música continuaba. Y por primera vez, la mansión de los Thompson tuvo algo que no se compraba con dinero. Alegría que brotaba desde dentro. Y en el centro de todo, un niño en su silla, 2 ojos brillantes y una voz naciendo de nuevo. El video del baile no fue planeado para que circulara. Pero, como todo lo que es genuino, encontró su propio camino. Uno de los fisioterapeutas, demasiado emocionado para contener el impulso, grabó discretamente la escena en el jardín. Lo publicó con la leyenda: «Dicen que no camina, pero hoy vi a este niño volar». En menos de 24 horas, el video se hizo viral. Canales de noticias, páginas sobre inclusión, perfiles de madres de niños con necesidades especiales. Todos compartían la grabación del niño en silla de ruedas, riendo, siendo girado al son de un viejo vals por un padre visiblemente emocionado. La gente no sabía quiénes eran esos dos, pero sabían lo que esa imagen significaba: amor real, conexión, un milagro para los más esperanzados. Empezaron a llegar mensajes de todos los rincones del país, de madres, padres, profesionales de la salud.
Cuidadores, maestros, algunos con historias parecidas, otros solo diciendo, gracias por recordarme que la presencia cura. En la mansión Thompson, el teléfono no paraba de sonar. Productores de televisión querían entrevistas. Periódicos internacionales querían saber quién era el niño que volvió a sonreír después de 2 años. Arthur rechazó todas las invitaciones. Esto no es para mostrarlo, es para vivirlo, dijo, firme, cuando una cadena estadounidense le ofreció un documental. Pero la noticia ya estaba en el mundo, y con ella llegaron las reacciones de quienes se habían burlado antes. La Socialité, que se había reído el día de la humillación, publicó una disculpa pública. No entendí lo que estaba viendo. Hoy lo veo con otros ojos. Algunos empleados, antes escépticos, pidieron volver a cuidar de Liam. Otros, avergonzados, entregaron sus cartas de renuncia. Maya, por su parte, reaccionó con discreción. Continuó su rutina sin cambiar el ritmo. No podemos dejar que el ruido de fuera apague el hermoso silencio que hemos construido aquí dentro. Pero, por dentro, lo sabía. Algo grande había sucedido. Liam no volvió a caminar. Todavía usaba la silla de ruedas. Todavía se comunicaba con sonidos, a veces con palabras sueltas, pero ahora había presencia. El cambio era visible en las pequeñas cosas. Miraba a los ojos de quien le hablaba. Tenía preferencias musicales. Hacía muecas cuando no le gustaba alguna comida. Y, sobre todo, sonreía. Una tarde, Maya lo encontró girando suavemente los dedos de la mano derecha al son de una melodía en la radio. No comentó nada. Solo se sentó a su lado y siguió el ritmo con la cabeza. Así era como conversaban. La noticia llegó a profesionales que en el pasado se habían rendido con Liam. Una de las doctoras que sugirió el internamiento permanente llamó a Arthur para pedirle visitarlo. Él se negó. Quien no lo vio cuando más lo necesitaba, no necesita verlo ahora. Fue duro, pero necesario. Arthur ahora entendía que su hijo no era un informe, era un universo entero, y casi lo pierde todo intentando controlarlo. Algunas instituciones comenzaron a pedirle a Maya que diera charlas. Querían que explicara su método. Ella siempre se negaba con una sonrisa tímida. No tengo un método, solo me quedé ahí, hasta que él entendió que no estaba solo. Un día, Arthur la llamó a su despacho para conversar. Sabes que mucha gente quiere oír lo que tienes que decir, ¿verdad? Lo sé. ¿Por qué no hablas? Porque no es mi voz la que quieren, es la suya. Y él todavía está aprendiendo a usarla. Arthur se quedó en silencio por unos segundos. Luego dijo, quería mostrarte algo. Encendió la laptop. En la pantalla, una presentación sencilla. Título, El Proyecto Liam, una escuela para padres que no saben cómo quedarse. Ella abrió los ojos de par en par. Es solo un borrador. Pero pensé que si creábamos un espacio donde los padres pudieran aprender a escuchar a sus hijos como tú escuchaste al mío, quizás más niños encontrarían un espacio para bailar por dentro. Maya no respondió de inmediato. Miró la pantalla, luego a él. Finalmente susurró, él todavía va a hablar, y cuando hable quiero que el mundo haya aprendido a escuchar. Arthur sonrió. Una sonrisa limpia, ligera, la misma que ahora sabía hacer Liam. En los días que siguieron, la rutina de la casa era otra. Había música por los pasillos. El jardín se usaba. Las luces, antes siempre blancas y frías, ahora eran cálidas, acogedoras. Liam comenzó a emitir nuevas palabras, pocas, pero claras. Llamaba a Maya, llamaba a papá. Llamaba a más, y cada vez que decía más, Arthur entendía. Más presencia, más tiempo, más amor. No se trataba de dar cosas, se trataba de darse a sí mismo. Poco a poco, las paredes de esa casa dejaron de ser vallas. Se convirtieron en columnas de apoyo, como los brazos de un padre que aprendió, tarde, pero aprendió
a sostener a un hijo que nunca dejó de estar allí. Arthur solía creer que amar era proveer, dar seguridad, pagar colegios, garantizar el futuro. Pero, frente a Liam, aprendió que el amor más profundo no se da con las manos, se ofrece con la presencia. Fueron años de silencio entre los dos, años en los que el padre intentaba arreglarlo todo con tecnología, diagnósticos y prisa. Y fue necesario que una mujer sencilla, venida de un lugar olvidado en el mapa, le enseñara la verdad más básica y más olvidada. Cuidar es quedarse. Maya nunca quiso reconocimiento. Nunca buscó recompensa. Solo quería que nadie pasara por lo que ella pasó con Jesse. Y quizás por eso su escucha era tan poderosa. Porque venía del dolor, no de la teoría. Liam, a su vez, no necesitó palabras completas para enseñar. Su frágil alegría, su mirada detenida, su primer más. Todo eso fue como poesía en braille. Era preciso tocarlo con el alma para entenderlo. La lección quedó clara con el tiempo. No toda curación es física, no todo milagro hace ruido. A veces, el verdadero milagro es que alguien decida quedarse cuando el mundo entero ya se ha ido. Arthur aprendió a escuchar. Maya aprendió a soltar. Liam aprendió que podía confiar. Y juntos crearon algo que ninguna escuela, terapia o fortuna sería capaz de construir. Un espacio donde el dolor era acogido, no negado. Donde el tiempo no se medía en metas, sino en momentos. Donde el silencio dejaba de ser ausencia y se convertía en presencia plena. La mayor transformación no fue la que el mundo vio en los videos, fue la que ocurrió cuando ya nadie miraba. En esa madrugada en la que Arthur tomó la mano de su hijo y susurró, «Ya no me iré de aquí». O en esa tarde en la que Liam miró a Maya y no parpadeó, porque sabía, ella entendería lo que ese silencio decía. Y quizás ese sea el verdadero sentido de amar a alguien, saber escuchar incluso lo que no se dice, quedarse aunque no se sepa cómo ayudar, y bailar aunque no se sepan los pasos. Los meses pasaron con la ligereza de quien ya no tenía prisa. Liam siguió evolucionando poco a poco a su propio ritmo. No volvió a caminar, pero aprendió a comunicarse con frases cortas, desarrolló un vocabulario propio, lleno de sonidos inventados, palabras incompletas y gestos que solo quienes estaban cerca, todos los días, sabían descifrar. Pero lo más hermoso no estaba en las palabras que decía, estaba en lo que provocaba en quienes lo amaban. Bastaba una mirada más detenida para que Arthur entendiera que era hora de una pausa. Bastaba un leve toque de mano para que Maya se diera cuenta de que quería música. Y bastaba una risa, esa risa sincera, de mejillas rojas, para que todos alrededor recordaran por qué habían decidido quedarse. Arthur se transformó por completo. Dejó la mitad de sus negocios. Creó una ONG llamada Escucha Viva, dirigida a padres de niños con discapacidad que, como él, se sentían perdidos y culpables. La ONG no ofrecía fórmulas, ofrecía presencia, espacios de silencio, salas de baile, talleres con profesionales y con cuidadores reales como Maya, que pasaron a ser escuchados con respeto. Maya, por cierto, siguió al lado de la familia, no como niñera, ni como empleada, sino como parte de ellos. En los registros oficiales pasó a ser llamada terapeuta de vínculo afectivo. Pero Arthur solía decir, ella es el corazón de la casa, solo eso. La abuela de Maya, la señora Ida, fue traída a vivir con ellos. Le dieron una habitación en el piso de arriba y comenzó a contar cuentos en el jardín para los niños de la ONG. A Liam le encantaba escuchar. En cuanto a los antiguos empleados que se rieron, criticaron o se alejaron, pocos volvieron a aparecer. Algunos pidieron disculpas, otros prefirieron fingir que no había pasado nada. Pero nadie allí guardaba rencor. Maya decía, hay gente que solo logra ver cuando ya es tarde. Y está bien,
Lo importante es aprender a tiempo para no lastimar a nadie más. Liam creció. Cumplió 9 años con una fiesta sencilla, llena de música, con un pastel de chocolate y girasoles en las mesas. En el video del cumpleaños aparece riendo y, con la ayuda de Maya, diciendo claramente, «Estoy feliz». Y quizás, después de todo, esa fue la mayor victoria de todas. No la cura, no el milagro, sino la certeza de que él sabía, era amado, era visto y finalmente era escuchado. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, si en algún momento sentiste un nudo en la garganta, deja tu like. Eso demuestra que vale la pena seguir contando historias como esta. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Los leo todos, de verdad, y me aseguro de responder con cariño. Y si crees en el poder que tiene una historia para transformar, suscríbete al canal. Cada nueva suscripción me da fuerza para seguir. Y no te vayas todavía. Elige una de las 2 historias que he dejado en la pantalla y continúa conmigo en el próximo video.